Bienvenidos, a continuación le vamos a explicar el algoritmo Boyer-Moore-Horsford-Sunday. Las ideas generales de este algoritmo es que es una variante del algoritmo de Boyer-Moore-Horsford, que a su vez es una variante del Boyer-Moore. Este algoritmo puede realizar saltos del tamaño del patrón más 1. Por ejemplo, si el patrón tiene un tamaño de 7, su salto será de 8. En algunos casos, no en todos los casos. La cantidad de desplazamientos está dada por el carácter que está a la derecha directamente del patrón. Es decir, hay un texto y el patrón apenas acaba, el carácter que le sigue al patrón aquí en el texto se va a dar, o sea, él va a decir el desplazamiento. Por ejemplo, si él dice que se va a desplazar 8, el patrón se va a desplazar 8 posiciones. El patrón se puede recorrer de un orden arbitrario, no es necesario recorrerlo de derecha a izquierda. La hipótesis es, cuando el patrón sea corto, el algoritmo va a ser más eficiente. Listo. Después de haber creado la tabla de desplazamiento con sus valores, comenzamos a evaluar dicho patrón, el cual tendrá un comportamiento de el tamaño del patrón más 1 menos el indicador, donde el indicador será un número consecutivo iniciando desde 1 hasta el tamaño del patrón. Para calcular cada valor, entonces tomamos m, que sería nuestro tamaño del patrón, más 1 menos el indicador, en este caso para la letra P sería 1, dándonos un valor de 7. Seguimos con la siguiente, como vemos, un valor de 6, en la T nos da un valor de 5, en la siguiente T, como el indicador es 4, nos va a dar como resultado 4, aunque ya tengamos una T antes con el valor de 5, por ahora lo colocamos así en el patrón. Seguimos con la letra E, nos da un resultado de 3, la letra R nos da un resultado de 2 y por último la N nos da un resultado de 1. Entonces, el paso a hacer ahora es evaluar las letras que están siendo repetidas en este patrón. En este caso, la letra T hay que evaluarla, por lo tanto, vamos a tomar la última que hemos evaluado. Como vemos, la última que evaluamos tenía un valor de 4, entonces asumimos que este es el valor de la letra T del patrón. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar estos valores en la tabla de desplazamiento. Como vemos, nos quedan todas las letras que no están dentro del patrón con un valor de el tamaño del patrón más 1. Para simplificar esto, podríamos colocar las letras que pertenecen al patrón con su respectivo valor y las que no, encerrarlas en un asterisco con el valor correspondiente del tamaño del patrón más 1, que en este caso es 8. Ahora sí comenzaremos a probar el patrón dentro del texto. Por lo tanto, comenzamos colocando el patrón justo en la parte izquierda del texto y vamos a empezar a evaluar el último dígito del patrón con su valor correspondiente en el texto. Entonces comenzamos con la letra N y M. Como nos damos cuenta que no es igual, evaluamos la letra que sigue después del patrón en el texto. Esto tenemos que buscarla dentro de la tabla de desplazamientos y como sí está, tenemos un valor de 6, ese es el número de saltos que haremos. Hacemos 6 saltos y volvemos a evaluar. Evaluamos la letra N sí corresponde, evaluamos la letra I no corresponde con la letra R, por lo tanto miramos otra vez la siguiente del patrón en el texto. Entonces, acá nos da la letra G, que no pertenece a la tabla de desplazamientos y tiene un valor de 8, por lo tanto. El salto será de 8 posiciones. Volvemos a evaluar la letra N, volvemos a evaluar la letra I con la R y nos damos cuenta que nos da, entonces, nos vamos a evaluar la letra D dentro de la tabla de desplazamientos. Como tampoco está dentro de los valores que tenemos dentro de la tabla de desplazamiento, le damos un valor de 8. Va a saltar 8 posiciones y volvemos a evaluar. Evaluamos la letra N con la letra T, nos damos cuenta que tampoco está, pero la letra E sí está dentro de la tabla de desplazamiento, con un valor de 3. Entonces vamos a hacer dichos saltos. Al encontrarnos en esta posición, evaluamos la letra N, la letra R, la letra E, la letra T, la otra T, la A y la P, y nos damos cuenta que el patrón sí está en el texto. Esta es la implementación del algoritmo, en el cual podemos ver que en esta parte se realiza lo que es el preprocesamiento. Como mi compañero hablaba, en el alfabeto lo vamos a llenar todo con el tamaño que tiene el patrón más 1, o sea, en este caso sería 8. En el segundo for, nosotros indicamos que a las letras que corresponden al patrón les hacemos un procesamiento, en el cual va de mayor a menor. En esta parte, nosotros comparamos
el carácter que está en el patrón con el carácter que está en el texto. ¿Sí? Aquí es donde nosotros miramos que si es igual o no es igual. En esta parte nosotros miramos el incremento. Entonces nosotros tomamos el carácter que está inmediatamente a la derecha del patrón y miramos cuántos desplazamientos va a tener de acuerdo a los cálculos que hemos realizado anteriormente. El costo del algoritmo en su mejor caso va a ser de n sobre m, donde n es la longitud del algoritmo y m es la longitud del patrón. Su mejor caso se va a presentar cuando en las primeras comparaciones sea diferente y en su peor caso va a ser n por m. La ventaja que tiene este patrón es que puede realizar saltos máximos de la longitud del patrón más 1. Bueno, la desventaja se produce cuando hay varias letras repetidas en el patrón, por tanto, por ejemplo, en este caso podemos observar que es la B, que en su posición va a estar 1, entonces por lo tanto se va a correr de 1 en 1, haciendo el patrón totalmente ineficiente, haciendo 30 comparaciones. Aquí pueden consultar por si quieren saber más de referencias bibliográficas.